Que Dios les bendiga a todos ustedes, como siempre. Mi esposa y yo orando por cada uno de ustedes todos los días en nuestro tiempo de oración en la mañana. Uh, Continúen orando por cada uno, unos por otros, porque esto es muy efectivo y naturalmente es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En esta ocasión yo les quisiera pedir a ustedes que al reunirnos en este video, al estar juntos en este video, um, si ustedes no han visto los videos anteriores, pueden hacerlo en Facebook, en Iglesia Cristiana de Capitol Hill, como muestra ahí, en Facebook. Ahí están todos los videos anteriores, pero en esta ocasión vamos ahora a ver el Evangelio de la Cruz, del lente de la porción de Romanos, capítulo 5, en los versículos 1 y luego el versículo 10 y 11. Leámoslo juntos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Jesús le dijo a los discípulos, paz a vosotros. Justificados pues, una vez que había resucitado y les aparece en el aposento alto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. La manera en la que el primer capítulo de Primera de Corintios que habíamos estado viendo termina en el último versículo, que dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dice, y nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien. Al final, entonces, si ustedes continúan con la Biblia abierta en el capítulo 5, tienen ustedes ahí al final el capítulo 4. Al final del capítulo 4 de Romanos, en los versículos de 23 al 25, nos dice, está hablando Pablo sobre la justicia de Dios y la fidelidad y muerte de Jesús. En otras palabras, está hablando de la justicia como se le contó a Abraham, porque esta porción del capítulo 4 habla de esto, de la fidelidad, de cómo se establece el pacto de Dios con Abraham allá en Génesis, y en qué manera se relaciona esto a la fidelidad de Jesús, del Cristo. Y ustedes se darán cuenta, ahí lo dice, y no solamente con respecto a él se escribió, o sea, no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada por justicia, o sea, fue justificado por la fidelidad, por la fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. En otras palabras, que Jesús fue fiel al extremo. Abraham fue fiel, y en el capítulo 16, que es de donde se toma esta porción, de ahí la cita Pablo, creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Eso es, en este capítulo 15, perdón, es cuando Abraham le pide a Dios que le responda en cuanto a su descendencia, puesto que no tenía hijos aún todavía. Y Dios le dijo que le mostró los cielos y le dijo, así será tu descendencia. Tu descendencia será por muchas generaciones, por venir aún. Y Abraham creyó a Dios. Y eso es lo que se le contó por justicia. O sea, aún solamente viendo a un hijo,
a dos prácticamente. Uno fue el hijo de ah, ah, la sierva de Sara. Ah, este fue creado por las ideas de la mente de Sara, el esfuerzo de Abraham. Pero Dios no les había dado esto. ah, no le había dicho que de Agar, la sierva de Sara, iba a venir la descendencia, sino hasta después. Les viene y les concede el nacimiento de Isaac, que quiere decir risa, porque pues Sara se ríe de que a esta edad, a la edad en la que estaban ellos, podrían haber ellos concebir aún así una criatura, y por esa razón se le llama Isaac, en hebreo risa. Ahora, la fe le fue contada a Abraham por justicia, y esto es la cita y el texto que Pablo interpreta en Romanos capítulo 4, concluyendo que la manera en la que la justicia es contada en conexión con Abraham es relacionada también para él y sus lectores. Vean ustedes cómo lo dice en el versículo 24 y 25, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Y este es un perito de la escritura hebrea, un rabí, un maestro, diciéndonos todo esto, el cual fue entregado, versículo 25, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, el verbo para contar, cuando dice le fue contado por justicia, y lo citan otras porciones, como ustedes lo ven en el Salmo 106, el verbo para contar en el libro de Génesis tiene muy posiblemente un trasfondo de culto, en el que el sacerdote declara formalmente que un don se ha ofrecido correctamente. En otras palabras, dentro de los actos cúlticos dentro del templo, el sacerdote era el que declaraba el don de Dios, como en un orden de adoración, digamos. Ahora, aquí en Génesis 15:6, en respuesta a la fidelidad de Abraham, Dios en efecto funciona como un sacerdote, aunque fuera del lugar de adoración, porque en este momento Dios está tratando directamente con Abraham y declara formalmente que Abraham es justo, como lo declara el Salmo 106. La rectitud, que también quiere decir la justicia, una persona justa, una persona recta. La rectitud o la justicia, sedaká del hebreo, a menudo implica hacer justicia a una relación en la que uno se encuentra, como por ejemplo lo ven ustedes en el ejemplo mismo de la vida de Abraham. En el versículo 25 del capítulo 18 vemos nosotros que Abraham ejemplifica el establecer una relación justa. Está abogando por su sobrino Lot y le está diciendo a los 3 ángeles que él recibió en su tienda cuando se iban al camino de hacer justicia a Sodoma y Gomorra. Les dice: no hagáis morir al justo con el impío, les suplica a ellos. Que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas esas cosas, dice. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y en esto Abraham ejemplifica esa sedaka, o sea, esa justicia, esa rectitud de carácter en relacionarse con su sobrino Lot. Y esto a menudo implica que el hacer justicia a las relaciones no solamente en el lugar justo, en el lugar
correcto en relación con su Dios, pero también en el lugar justo, correcto en relación con sus semejantes. Y esto quiere decir que Abraham se convierte en virtud de la declaración de Dios por razón de su fidelidad a Dios. Y presupone que la acción de la gracia de Dios pone a la gente en relación correcta o justa con Dios y con sus semejantes de la misma manera. De modo que todo esto se le contó por justicia. Y al final del capítulo 4 de Romanos lo declara en esos versículos que leímos, que a nosotros también, habiendo iniciado Dios con el ser humano, este pacto en Abraham lo va a extender a toda la raza humana, porque ahí mismo, en el capítulo 15, capítulo 16 de Génesis, Dios le muestra a Abraham los cielos y le dice, ves las estrellas, y luego le dice, así como la arena al lado del mar, la arena, así va a ser tu descendencia. Y esto es lo que clama aquí el apóstol Pablo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias de lo que Pablo dice en el capítulo 4 y al final son, primeramente, capítulo 5, ahora si ustedes tienen la Biblia, versículo 1, paz para con Dios. Por la fidelidad, igualmente como Abraham, tenemos paz para con Dios, por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. La segunda es acceso a la gracia de Dios, puesto que Dios ha determinado traer paz al ser humano para restaurar su creación, reclamar su creación al orden de Dios. Y eso es lo que se oyó cuando los pastorcitos allá en el Evangelio de Lucas escucharon la hueste celestial cantar paz en la tierra y buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad al ser humano. Pero luego veamos que también tenemos que como seguidores de Cristo nos gloriamos en la esperanza de la gloria divina. De la gloria divina. La gloria divina es la presencia de Dios, la gloria es la presencia de Dios. Y nos gloriamos en las aflicciones. Ven ustedes los versículos del 3 al 5. Puesto que las aflicciones y la esperanza últimamente no son contradictorias, vean ustedes. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, ¿no? Que todo esto tiene su propósito. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Por el hecho que ellos ya lo saben. Ellos lo saben muy bien, su propia experiencia del amor divino en sus corazones, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Capítulo 16 del Evangelio de Juan. Es necesario que yo vaya para que el Espíritu venga, y vendrá y será su maestro, os enseñará toda verdad, os guiará toda verdad. Por lo tanto, el amor ha sido derramado. Y en esta carta de Romanos es la primera vez que aparece el pronombre o verbo para amor, que es ágape. Y esto guía a los versículos 6 y 8. Vean ustedes, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo lo pudiera hacer que a alguien osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y pecado quiere decir amartía, quiere decir cometer errores, ¿verdad? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces, estos versículos del 6 al 8 nos muestra, ¿verdad? Que esta es la razón que el amor de Dios ha sido derramado. Y esto es el fundamento para la certeza de la esperanza. Aun cuando la progresión lingüística, la progresión del sintaxis, del lenguaje griego,
no parece fluir suavemente en esto. El punto de Pablo es claro. El medir lo divino con una cinta terrenal, obviamente, no funciona. El descifrar todo esto a través de lenguaje muy humano y todo, muchas veces es difícil de expresar. El amor de Dios excede, trasciende los límites de la imaginación humana. Tan solo el versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, dice el versículo 6, a su tiempo Cristo murió. Y la expresión a su tiempo del griego katakairon, ¿se acuerdan que dijimos el tiempo cronos, el del ser humano, que se mide en minutos, en días, en semanas, en años? El tiempo kairos es de Dios, que es cuando lo eterno penetra lo finito de la humanidad y la creación. De modo, katakairon quiere decir literalmente en ese tiempo, el tiempo de Dios, indicado que sin duda alguna era el momento escatológico, o sea, de las cosas que Dios había prometido y que vendrían, el cumplimiento del tiempo de Dios. Pero el punto del texto en cuanto al reconocimiento humano toma lugar en tiempos más inapropiados. ¿Por qué? Las características extraordinarias de la muerte de Cristo fue que ocurrió cuando los inmerecedores estaban completamente impotentes, cuando estaban todos igualmente incapaces de tratar con su propia condición. Esto me recuerda las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando ellos eran incapaces en todas sus habilidades humanas, ¿podrían ellos reconocer realmente lo que estaba tomando lugar en ese momento ante ellos? Y posiblemente podrían ellos reconocer que Dios estaba obrando a través de su amor infinito eterno en reconciliar a toda la creación. Para resaltar la profundidad o lo vasto de lo que está diciendo Pablo, inconcebible de este amor ágape, Pablo escribe en una forma incierta dos comparaciones de posibles ocasiones para sacrificarse uno mismo, como lo dice en los versículos 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y en esta frase, el apóstol Pablo está tratando de decir lo difícil de explicar el sacrificio del Mesías. En un contraste a esos ejemplos, Pablo escribe en el versículo 8, vean ustedes, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la conclusión, en realidad, en la que le lleva este paso difícil de expresar la revelación del amor de Dios en el evento de la cruz. La torpeza lingüística de esa conversación en versículo 7, ¿sí?, con el versículo 8, en fin, con el contexto, está en que 4 veces este pasaje, en los versículos 6, 7 y 8, está la preposición que significa por el bien de o a favor de. En el griego es uper, versículo 7, morirá alguno por un justo. El 7 mismo os haría morir por el bueno. Versículo 8, en que Cristo, aun siendo pecadores, murió por nosotros. Y esto es, vean ustedes el versículo 6, porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por nosotros. Esa preposición por, no fluye
correctamente en el griego es lo difícil de expresar lo que Pablo está diciendo. Y en estos versículos, Pablo representa la muerte de Cristo como un acto que justifica y redime. Consecuentemente, reconcilia a los enemigos de Dios. En el versículo 8, uno podría entender que Dios es el sujeto no solo de la primera frase. Vean ustedes, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No solamente Dios es el sujeto en la primera frase, sino también en la segunda. En otras palabras, que el amor de Dios ha sido mostrado por lo que Dios ha hecho, como en el caso de Juan capítulo 3, versículo 16. Si ustedes ven, más Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es el sujeto de toda la frase, primera y segunda parte, hasta cerrar el versículo. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que en esto Dios se está mostrando el amor de Dios, que es más allá del entendimiento humano. Pero en realidad, en lugar de este entendimiento de que sea Dios quien está revelando el amor, que está ofreciendo el amor al ser humano, en realidad lo que expresa es, en esencia, porque trata de Jesús en la cruz del Calvario, es que la muerte de Cristo viene a ser la expresión del amor de Dios. Esto es lo que nos está diciendo. Que la muerte de Cristo viene a ser la expresión del amor de Dios. ¿En qué sentido? Pues Jesús mostró su fidelidad. ¿Quería Dios que Jesús sufriera lo sumo? Yo no pienso que Dios quería que Jesús sufriera lo sumo. Pero en serle fiel a Dios, costó el hecho de que fuera llevado a la cruz del Calvario y fuera puesto bajo sufrimiento horrible, humillante, totalmente humillante, vergonzoso. Pero fue fiel hasta lo sumo y Dios viene y levanta a Jesús de esa muerte a través de la cruz del Calvario. Y en esencia, el centro de todo eso, o el medio en que Dios toma entonces la fidelidad de Jesús de Nazaret, el Cristo, y viene a ser la expresión por excelencia del amor de Dios. La redacción puede ser en parte explicada, porque si ustedes ven el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De alguna manera se remota al versículo 5. Vean ustedes el versículo 8 del capítulo 5 que estamos viendo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, versículo 5. El versículo 8 regresa al versículo 5 y se conecta. En esencia, provee la razón del por qué el amor de Dios puede mantener la esperanza, libre de temor por la desilusión y vergüenza. La experiencia del amor divino por todos los seres humanos ancla la esperanza sólidamente, segura, a raíz del increíble amor demostrado en la cruz de Cristo por los impíos. Jesús nunca renegó en la cruz del Calvario. Una sola vez dijo, ¿por qué me has desamparado, Señor? Pero siempre abogó justamente
para los que le rodeaban y lo habían puesto en ese madero, incluyendo a todo el pueblo romano o el gobierno romano. La experiencia del amor vino, el amor divino por los humanos, se ancla entonces sólidamente a raíz del increíble amor demostrado en la cruz de Cristo por los impíos. El amor de Cristo no solo nos reclama para Dios, sino también nos empuja hacia los demás. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y versículo 20. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En otras palabras, todos tienen la disposición de Cristo de hacer morir todo lo que no es de Dios para lo que es de Dios se establezca. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Porque es muy claro. El amor de Dios puede mantener la esperanza libre. La experiencia del amor divino nos pone en relación justa, correcta con Dios, pero consecuentemente nos guía, nos lleva, nos entusiasma a ir a traer a aquellos que no han experimentado ese amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando vinieron a Cristo por primera vez? Había un tremendo entusiasmo. Había una tremenda energía del poder de Dios, la fortaleza de Dios, en el amor de Dios en uno. Y yo todavía recuerdo que allá en la iglesia, en el ático, en la parte de arriba, me encontraba tratados y salía a las calles, iba a buscar. Porque el amor de Dios, cuando lo pone a uno en relación justa y correcta, uno quiere compartir ese amor con los demás. Amar a los demás en esta ocasión no es una opción por la que podamos o no decidir. El amor genera amor. Sin embargo, al mismo tiempo, el amor nos estimula hacia los demás. También nos da sabiduría y establece un equilibrio en las acciones que son adecuadas en nuestra relación con los demás, las acciones que son justas, apropiadas. El amor escudriña las opciones de acción que uno debe de tomar en relación a las personas que le rodean, seres amados, amistades, en fin, toda persona que le rodea. Y uno pesa las opciones de las acciones que uno va a tomar y descarta aquellas que no son saludables o beneficiosas para los semejantes de uno, para todos los que le rodean. El amor de Dios nos hace verdaderamente genuinos en todas las relaciones humanas y consecuentemente nos hace vulnerables. Y es aquí donde nos encontramos planteando la pregunta en ocasiones, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? O aquí lo acaba de mencionar el apóstol Pablo, sino que también el versículo 3 nos gloriamos en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia. ¿Sí? Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Todo esto. Y lo que yo quisiera decir en esta ocasión es, puede que sea nuestra pregunta, ¿por qué le suceden esas cosas? A veces nos hemos preguntado a la gente buena cosas malas. Pero esto no es la pregunta de Pablo. La fe, la fidelidad a Dios en Cristo no funciona como un seguro de protección contra los tiempos difíciles o las dificultades. Es una
una ilusión, un falso entendimiento, pensar que ahora que estamos en Cristo ya vamos a estar todo bien, no tendremos dificultades. Los problemas y las tribulaciones no son una señal de la desaprobación de Dios cuando los atravesamos. El Evangelio y su gracia no funciona como un sello hermético contra las dificultades. Y esto es lo que Pablo trata de decir más adelante en la epístola. El capítulo 8 del mismo epístola de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O tribulación, o angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, espada. Aún antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque todo está fundamentado en el hecho de que Dios nos amó. Es en esta experiencia que aprendemos entonces nosotros continuamente que Dios, en esencia, cuando nosotros hablamos de Dios y el poder de Dios en Cristo Jesús, Dios en Cristo no es necesariamente poder como lo define el ser humano, sino que es más bien fortaleza, fortaleza de carácter, fortaleza de, de, eh, de lo que Dios hace en nosotros, moldeándonos a la imagen y semejanza de Cristo, que fue fiel a lo sumo, para que nosotros aprendamos obediencia, fidelidad. Dios, muchas veces en los círculos de adoración, se, se, se proclama como poderoso, poderoso, es con nosotros, tenemos el poder, ¿verdad? Y en realidad, eh, en cierta manera, podría entenderse de esta forma, pero no de acuerdo a la definición humana de poder, sino más bien tenemos la fortaleza que Dios construye en nosotros, la fortaleza de carácter. Y es por eso que en Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el amor de Dios es fortaleza para todo el que está dispuesto a venir a Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios en Cristo no es necesariamente poder como se declara muchas veces humanamente entendido, sino más bien es fortaleza de carácter, fortaleza de perseverar, fortaleza en fidelidad, y eso lo ejemplificó Cristo en la cruz de Calvario. Nuevamente, no creo que Dios tenía preparado una cruz para Jesús de Nazaret. Lo que Dios solamente quería era fidelidad, como lo mismo que Dios quería del pueblo en darles el pacto, fidelidad. Y como lo mismo que Dios quiere de todos nosotros, fidelidad. Pero en el caso en la vida de Jesús de Nazaret, habiendo experimentado la humillación, la degradación, el sufrimiento más horrible que el ser humano pudo haber atravesado en el primer siglo, y el soldado romano observando todo eso desde el principio hasta el fin, dice el Evangelio de Marcos 15:39, capítulo 15, versículo 39, dice que estando este soldado enfrente de él, observando cómo él abogaba por él mismo, por el mismo soldado y por las mismas personas que estaban ahí alrededor. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando encomienda su espíritu a Dios, en tus manos entrego mi espíritu. El soldado lo único que pudo haber dicho enfrente fue verdaderamente, este hombre era hijo de Dios.
pero que le fortaleció el amor que había experimentado Jesús de Nazaret, el Cristo, y que le llevó a permanecer fiel a través de todo esto. Y por lo tanto, regresando a nuestra reflexión a Romanos, en esta forma la redacción del versículo 8 muestra una sorprendente cercanía entre Dios y Cristo. Vean ustedes, léanlo despacito y vean que Dios es principalmente el sujeto. En esta toda esa frase del versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El sujeto es Dios. Y al Dios identificarse con Jesús de Nazaret, el Cristo en la cruz, hace de este evento la revelación del amor de Dios. Dios tampoco abandonó, sino que continuó, y por el mismo amor eterno de Dios, realizó lo que la fidelidad de Dios, de Cristo, la fidelidad de Jesús de Nazaret, ejemplificó una completa obediencia a Dios. En esta forma, la redacción entonces del versículo 8 muestra una sorprendente cercanía entre Dios y Cristo. En otras palabras, la cruz no solo expresa su disposición y su sentir de Cristo, como lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, los demás hicieron el mismo acto de fidelidad y continuamos haciendo ese mismo acto de fidelidad en Cristo Jesús, juntamente uniéndonos a Pablo en nuestra declaración: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, la cruz de Cristo no solo expresa la disposición y su sentir de Cristo por el ser humano, sino que también la disposición y sentir de Dios al mismo tiempo. Se los declara Jesús a sus discípulos, esta gran unidad de Jesús de Nazaret, el Cristo con Dios: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. O sea, puesto en otras palabras, la disposición de Dios ante el mundo, por excelencia, ágape, el amor de Dios, es demostrada en la acción de Cristo. Les pido a ustedes que en este momento nos dispongamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, porque nos has amado eternamente, oh Dios. Nuestras capacidades humanas no nos permiten entender esto totalmente, pero lo has designado de que lo experimentemos en nuestro ser, que nos transforme y nos acerque a ti, oh Dios. Y pasaremos una eternidad conociéndote, oh Dios, conociendo tu amor, conociendo de acuerdo a tu palabra una relación íntima de aprobación. Hoy este día, oh Dios,
Que así sea, oh Dios, en nosotros. Que tus propósitos, oh Dios santo, sean cumplidos conforme a tu voluntad en los tiempos apropiados, cada paso que tomemos, cada acción que tomemos, oh Dios, en cada relación que tenemos con otros seres humanos. Hoy este día, oh Dios, protege y bendice a nuestra familia, a nuestros seres amados y a nuestras amistades. Ayúdanos a hacer luz y sal para todos y a vivir de acuerdo a tu propósito de todo, oh Dios, porque nos has creado para esto. Hoy este día, oh Dios, descansamos en ti, confiamos en ti. Toda nuestra vida y todas nuestras experiencias las ponemos ante ti, oh Dios, para que tú nos guíes a hacer lo que es justo, lo que es bueno, lo que te da a ti honra y gloria en todo. Así hoy, gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén, oh Dios. Que Dios les bendiga. Que Dios les dé una semana maravillosa de muchas realizaciones, con gozo abundante, paz y mucha restauración en Cristo Jesús. Amén y amén.